Hola, soy Daniel Vidal, estudiante del curso de Geopolítica y Derecho Internacional Humanitario. En esta actividad realizaré un análisis de prensa a partir de noticias actuales, con el propósito de identificar cómo se aplican o se vulneran algunas normas o principios del derecho internacional humanitario en diferentes contextos de conflicto. A través de este ejercicio se busca comprender la importancia de la protección de la población civil, el respeto por los derechos humanos y las consecuencias humanitarias que generan los conflictos armados en la actualidad. África no puede seguir enfrentando epidemias mortales sin acceso equitativo a diagnósticos, vacunas y tratamiento. Estamos trabajando con los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades y la OMS en la Red Provisional de Contramedidas Médicas. Organizaciones como Gavi, CEPI y UNITAG trabajan a gran velocidad en vacunas prometedoras y la realización de pruebas clínicas. Apoyamos estos esfuerzos porque África no puede seguir enfrentando epidemias mortales sin acceso equitativo a diagnósticos, vacunas y tratamiento. Hacemos un llamado a todos los socios relevantes y a los fabricantes para acelerar la investigación y el desarrollo, fortalecer la vigilancia genómica, expandir los sistemas de laboratorios y también apurar la distribución equitativa de vacunas seguras y efectivas y tratamientos terapéuticos. Esta noticia muestra cómo algunos países africanos, junto con organismos internacionales, buscan fortalecer su respuesta sanitaria mediante el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos. Aunque no se trata directamente de un conflicto armado, sí puede relacionarse con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, especialmente con el derecho a la salud y a la protección de la población civil. Desde el análisis del VIH, esta noticia evidencia la importancia de la cooperación internacional para proteger la vida y la dignidad humana en contextos de crisis. También muestra cómo los estados y organizaciones internacionales tienen la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de bienestar para las poblaciones más vulnerables. El secuestro del presidente de un país soberano. Creo que algo así apenas se practicaba ni siquiera en la época del colonialismo avanzado. En Estados Unidos, durante el último año, se han escuchado en reiteradas ocasiones, no solo valoraciones, sino declaraciones directas sobre la vigencia de la doctrina Monroe, que no es más que, por así decirlo, una proclamación del colonialismo y de las mentalidades coloniales. El segundo punto es que esto no solo habla de la vigencia de las mentalidades coloniales en esta región, sino que ya habla de la transición hacia este tipo de neocolonialismo, incluso en este ámbito, no sé cómo llamarlo, el ámbito político, el ámbito de la seguridad, el secuestro del presidente de un país soberano. Creo que algo así apenas se practicaba ni siquiera en la época del colonialismo avanzado. Esto es, sin duda, una manifestación del neocolonialismo. Un nuevo tipo de colonialismo en el que, por un lado, el Estado existe en un ámbito jurídico, proclama la democracia y los derechos humanos, invoca constantemente la legalidad y el orden, apela al derecho internacional y al mismo tiempo se exime de responsabilidad o de la aplicación de ese mismo derecho internacional, eludiendo todas las leyes imaginables e inimaginables, tanto las de su propio país como las del país respecto al cual lleva a cabo esa política colonial agresiva y, en general, las leyes de toda la comunidad internacional. En esta noticia, Rusia critica la doctrina Monroe de Estados Unidos. La noticia presenta tensiones políticas entre Rusia y Estados Unidos relacionadas con la influencia y el control geopolítico en diferentes regiones. Aunque no evidencia una guerra directa, sí refleja disputas de poder entre estados y posibles escenarios de conflicto internacional. Desde el derecho internacional humanitario, este tipo de discursos pueden analizarse como una situación que aumenta tensiones geopolíticas y podrían afectar la estabilidad internacional. El DIH busca precisamente limitar las consecuencias humanitarias en caso de que estos conflictos lleguen a convertirse en enfrentamientos armados. Estoy convencido de que el primer ministro supo, y le doy todo el crédito por ello, lograr que el presidente Trump y la mayor potencia del mundo caminaran con nosotros hombro a hombro para eliminar un riesgo existencial y librar una batalla contra obstáculos a la paz mundial, no solo a la paz del Estado de Israel. La amenaza
iraní. También sabemos cómo garantizar libertad de acción para golpear al enemigo y mantener la seguridad de nuestros ciudadanos y combatientes. La noticia expone la alianza política y militar entre Israel y Estados Unidos frente a Irán, mostrando tensiones internacionales en Medio Oriente. Este contexto puede relacionarse con el derecho internacional humanitario debido a los riesgos de escalamiento militar y afectaciones a la población civil. Desde el análisis del DIH es importante recordar que incluso en contextos de guerra los estados deben respetar principios como la protección de civiles, la proporcionalidad y la limitación de ataques que generen daños humanitarios excesivos. La noticia evidencia cómo las decisiones geopolíticas pueden influir directamente en posibles conflictos armados internacionales. Estados Unidos está construyendo el marco legal para una intervención en Cuba en vivo y en directo frente a nuestros ojos. Las acusaciones son cada vez más inverosímiles, las operaciones mediáticas más sincronizadas y la asfixia contra el pueblo cubano cada vez más intensa. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses en 1996. Lo acusan por el derribo de 2 avionetas sobre el Golfo de Florida, 2 avionetas que, dicho sea de paso, habían violado el espacio aéreo cubano. Así que ya tenemos una imputación en tribunales estadounidenses, una pieza indispensable dentro de un libreto que conocemos demasiado bien. Primero se demoniza al enemigo en los medios, después se exagera su amenaza. Desde enero de 2026, Washington impuso más de 240 nuevas sanciones contra Cuba, todas con un objetivo bastante claro: agravar una situación ya extremadamente difícil. El abastecimiento petrolero se contrajo en un 90%. Y mientras tanto, Washington insiste en responsabilizar de toda la catástrofe únicamente a la fracasada administración cubana. El comunismo no funciona, repiten. La razón por la que millones de personas pueden pasar hasta 22 horas al día sin electricidad no sería el bloqueo, nos dice Marco Rubio, con cara de cemento armado, mientras ofrece ayuda humanitaria a cambio de rendición. Y si Cuba no se rinde por sí sola, ahí está ya el portaaviones Nimitz en el Caribe y los aviones sobrevolando la zona. Pero Cuba sigue en pie con esta obstinación histórica de un pueblo que se niega a rendirse. Y precisamente eso es lo que Washington nunca ha podido perdonar. ¿Cuál es el plan para Cuba? La noticia habla sobre sanciones, presiones políticas y posibles estrategias de intervención hacia Cuba por parte de Estados Unidos. Esto se relaciona con conflictos políticos y económicos que afectan directamente a la población civil. Desde el análisis del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, puede observarse cómo las sanciones económicas y las tensiones internacionales pueden generar afectaciones sociales, económicas y humanitarias sobre las comunidades. Además, evidencia la influencia geopolítica de las grandes potencias sobre países con menor poder político y militar.